Nos acompañan en la mesa en el día de hoy el embajador de España, señor Roberto Varela Fariña, la intendenta de Montevideo, señora Ana Olivera, la edila presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Gloria Benítez, el señor concejal vecino de la zona 2 del municipio B, señor Héctor Rodríguez, y Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo. Antes de darle la palabra a cada una de estas personas que nos acompañan en la mesa en el día de hoy, a quienes agradecemos que nos estén acompañando, quería comentarles algunas notas que llegaron de personas que se han excusado por no poder participar. En primer lugar, el señor presidente de la República, José Mujica, que mandó una comunicación. La defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, doctora Alicia Pierrini, y también los representantes Gustavo Espinosa y Gerardo Amarilla, que nos hicieron llegar sus saludos. Para dar inicio entonces a la actividad en el día de hoy, le voy a dar la palabra al señor embajador de España, Roberto Varela Fariña. Bueno, muy buenos días. Recuperado ya del viaje a España con el presidente Mujica, que ha sido francamente intenso. Él está cansado, pero yo estoy más cansado todavía. Es un placer estar de nuevo en Montevideo, en Uruguay, y darles la bienvenida al Centro de Formación de la Cooperación Española. Quiero saludar a todos los que me acompañan, especialmente, por supuesto, al intendente de Montevideo, doña Ana Olivera, a Gloria Benítez, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, a Héctor Rodríguez, concejal vecinal de la Zona 2, y, por supuesto, a Fernando Rodríguez, defensor del vecino de Montevideo, y a todos ustedes, queridas amigas y amigos. Es un placer para mí acompañarles en este acto de presentación de este sexto ya informe anual del defensor del vecino de Montevideo, y agradezco mucho que hayan elegido este centro de formación de la cooperación española para llevar a cabo esta presentación. Ya saben ustedes que este centro les pertenece, es un poco para todos los españoles y uruguayos que estamos aquí. Como saben, la cooperación española apoya a la Defensoría del Vecino a través de un proyecto bilateral denominado Fortalecimiento del Defensor de Vecino de Montevideo como herramienta para la promoción y la protección de los derechos, desde el año 2009. Esta institución, que inició su funcionamiento en 2006, reúne en su configuración y competencias todos los requisitos básicos que definen habitualmente la figura del ombudsman o del defensor del pueblo. El apoyo español al defensor del vecino se ha articulado sobre varios ejes de trabajo, como son la adecuación de su normativa, la formación, la promoción de la institución y las actividades que desarrolla. Durante sus años de existencia, el defensor del vecino se ha ido consolidando como una institución que mantiene un contacto directo con la población y con sus organizaciones sociales, con el objetivo de que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y promovidos por los poderes públicos. El defensor del vecino trabaja sobre escenarios de conflicto entre intereses diversos, con la vista puesta en la articulación de los mismos para que no prevalezcan los derechos de aquellos que tienen más posibilidades de incidencia pública sobre los de aquellos que tienen más dificultades para acercarse a las distintas administraciones. Se trata, por tanto, de un instrumento más de garantía de derechos para los ciudadanos que contribuye a construir un marco de confianza y de cercanía entre los poderes públicos, la Administración y los ciudadanos. Como instituciones como esta o como el Instituto de Derechos Humanos creado el pasado año, el Estado traslada a sus ciudadanos un mensaje esencial, que se trata sobre todo de un Estado de Derecho que actúa en el marco del imperio de la ley y que está dispuesto a evitar actuaciones arbitrarias. La actuación de estas instituciones se sustenta en un análisis de los problemas que se someten a su consideración, a fin de generar propuestas viables para garantizar o restituir los derechos de las personas y remover los obstáculos y trabas administrativas que impiden el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Por tanto, es mi deseo que sea de gran utilidad este sexto informe del Defensor del Vecino, no solo para la Intendencia de Montevideo, su Poder Ejecutivo y la Junta Departamental, sino también para todos los ciudadanos. Mucho éxito y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Le damos la palabra entonces ahora a la intendenta de Montevideo, señora Ana Olivera. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Realmente aquí tenemos presencia de legisladores departamentales, quiero decir, diputados del departamento de Montevideo y de otros por otros departamentos. Tenemos ediles departamentales de todos los sectores, tenemos también concejales municipales, alcaldes, pero no solo alcaldes, sino que integrantes de esos consejos municipales, de ese tercer nivel de gobierno que para Montevideo además es tan importante en este momento. Tenemos representantes de otros organismos del gobierno nacional y tenemos también muchos representantes de diferentes instituciones de carácter privado, ONGs o empresas. Digo esto para marcar un panorama, cuán amplio es, mi amiga Teresita acá, de la Cámara de Exportadores, o sea, cuán amplio es el espectro de interés de lo que aquí vamos a escuchar por algo fundamental que dijo Roberto recién, que es el rol de articulación que le ha tocado jugar, que le toca jugar al defensor del vecino. Yo quiero decir algo, le decía a Fernando recién, remarcarlo por lo que escuchaba hoy por la mañana, o sea, la relación entre el defensor del vecino y la intendenta creo que es de una fluidez bastante importante, por lo menos estamos al teléfono siempre y en general los problemas que aborda el defensor del vecino son aquellos de un carácter muy complejo que necesita una articulación que en muchos casos excede al gobierno departamental o que requiere nuevas legislaciones en una etapa de la convivencia de nuestra sociedad diferente. Creo que ese es uno de los aspectos más importantes en relación a aspectos que han sido presentados, planteados por los vecinos, que no alcanza solamente con la intervención desde el gobierno departamental en las actuales condiciones de la normativa, u otros que no están referidos a la normativa, que están referidas a situaciones de convivencia en la que ni siquiera puede intervenir el gobierno departamental. Creo que de esas más de 1.400 consultas recibidas, de las cuales 213 se transformaron en reclamos, hay una buena parte de ellas que lo que tuvieron esa consulta fue una orientación, porque en realidad no hay intervención posible, sobre todo porque no es por casualidad que haya una definición de plantarnos tanto desde lo nacional como desde lo departamental, en qué significa la convivencia en la sociedad uruguaya del siglo XXI y en el Montevideo del siglo XXI. Y pienso que desde ese lugar, pensando en diferentes instancias, o con el síndrome de Diógenes, o con esas fiestas que se realizan hoy en casas particulares de noche, en las cuales no podemos tener orden de allanamiento porque es de noche, pero no es un local comercial, por lo tanto la Intendencia tampoco puede entrar. Se requiere, queridos legisladores, pensar en qué cosas nuevas nosotros podemos plantearnos, porque yo estoy convencida que el tema de los ruidos molestos es una problemática de esta etapa de la vida de nuestra sociedad. Por ejemplo, a título de ejemplo. Entonces creo que es muy importante ese rol de articulación y como esto es una presentación y lo más importante es lo que vamos a escuchar, dos apreciaciones. La primera, el hecho de la existencia de esta figura como alguien referente también, no solamente a nivel nacional. Y quiero aclararlo, como lo aclaré públicamente y le pregunté a Fernando si quería que lo hiciera, no tenía ningún problema porque la intervención que realizó el defensor del vecino en relación al joven haitiano que había realizado denuncias
en relación a nuestra misión en Haití, la gestión para que él interviniera la hice yo. Así que lo digo acá públicamente, lo dije en su momento, pero en realidad, es decir, llamaron desde Haití y buscando en internet la única figura que pensaban que estaba por fuera del Estado, pero que tenía interlocución, era el defensor del vecino de Montevideo. Y es en esa instancia en que yo puse en contacto a los defensores de este joven haitiano para brindarles las mayores garantías en este sistema democrático que tiene este país con Fernando Rodríguez para que pudiera resolver los temas de la traducción, de toda una cantidad de temas que a mí me parecían refrendando los que se comunicaron desde Haití, que fue una funcionaria uruguaya de Naciones Unidas que trató justamente de eso, de que nosotros, como caracteriza este país, pudiéramos brindarles las mayores garantías a este ciudadano de otro país que había efectuado denuncias. Por último, señalar, y con esto quiero culminar, que la Intendencia de Montevideo, con las naturales contradicciones que genera, que eso es normal, yo se lo decía recién aquí al embajador, es normal que se generen contradicciones, es normal que haya quienes se planteen, bueno, ¿por qué tal pregunta? ¿Por qué tal intervención? ¿Por qué tal cosa? Por otra parte, lo natural desde la Intendencia es responder lo que a nuestro leal se vale entender, o con la acción o con la respuesta en caso de que tengamos diferencias. Y me parece que eso es lo que hace a un buen relacionamiento. Un buen relacionamiento no es que sea todo miel sobre hojuelas. Un buen relacionamiento es que podamos debatir desde diferentes opiniones con naturalidad, pensando que el objetivo central en el que todos estamos comprometidos es la pública felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Intendenta. Ahora le vamos a dar la palabra a la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Gloria Benítez. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá y agradezco la invitación al presentarse este 6º informe anual de la Defensoría del Vecino, que seguramente en próximos días se hará la presentación en la Junta Departamental. Realmente es grato encontrar una concurrencia tan importante como esta. Saludo especialmente al alcalde del municipio B. Veo acá diputados, senadores, ediles y edilas y concejales y concejalas municipales. En realidad, quizá continuando con lo último que decía la intendenta sobre el diálogo en nuestra sociedad y en definitiva entre las organizaciones e instituciones que hoy incluso están aquí como quienes representan al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que en definitiva ese diálogo también tiene tensiones. En el caso concreto de la Junta Departamental no omitimos ni desatendemos algunas cuestiones que se dieron sobre fines del año pasado, principio de este año, con respecto a la institución Defensoría del Vecino, no con respecto a quien es actualmente su responsable. Y eso ha dado lugar a que la Junta haya, desde hace unos meses, aprobado la integración de una comisión especial que justamente va a tratar, a estudiar el decreto vigente, y que seguramente tendrán modificaciones que incluso son de lógica, que tiene que ver con
la creación en este periodo y la elección de los consejos municipales, figura que no aparece en el decreto. Pero otras cuestiones que tienen que ver con las competencias y las atribuciones de la Defensoría. Si bien yo no pude leer, recibí hace unos días atrás el CD con el informe anual, no pude leerlo con detenimiento, creo que responsablemente hay que hacerlo así, pude darle una lectura rápida, sobre todo a los primeros capítulos, y creo que ahí se plantean algunos aspectos de la experiencia acumulada de estos 6 años que seguramente habrá que tomar en cuenta para la próxima Defensoría del Vecino a partir de las resoluciones que adopte la Junta Departamental. Hay otras cuestiones ahí que tienen que ver con la legislación nacional, porque en realidad es Montevideo el único departamento que cuenta con Defensoría del Vecino, con la Defensoría del Vecino, Defensoría del Pueblo, quizá haya incluso que cambiar la terminología. Y creo que hay otros factores que también hay que tener en cuenta, del tiempo en que se aprueba el decreto a la fecha. Tenemos la creación por ley nacional del Instituto de Derechos Humanos, como también la ley que se refiere al acceso a la información pública. Y esos son elementos o factores de la legislación nacional que hay que tomar en cuenta en las modificaciones que puedan desarrollarse o realizarse en ese decreto actualmente vigente. Y creo que lo más importante de hoy es escuchar las conclusiones o por lo menos saber como adelanto que tenemos en este 6º informe, que no solamente se refiere al último año, al 2012, sino que hace una recorrida a modo de reflexión de los 6 años de la Defensoría. Por último, leyendo en el inicio del libro las palabras de Enrique Múgica Herzog, la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Yo agrego que la democracia, su existencia, su claridad, depende también de cómo la sociedad civil nos involucremos. Depende de todos y todas nosotros, en el sentido de que no solamente está la demanda y el reclamo, sino la actitud constructiva, propositiva, para mejorar la sociedad en momentos en que los cambios se producen vertiginosamente, y muchas veces es más la incertidumbre que la certeza lo que nos ocurre ante determinados hechos. Y eso requiere del compromiso del colectivo y en este caso de la sociedad civil, sus organizaciones y sus instituciones. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Ahora le damos la palabra a Héctor Rodríguez, concejal vecinal de la Zona 2. Bueno, buenos días a todas las personas. Para nosotros nos llena de orgullo haber sido invitado a este evento, y fundamentalmente lo que nos habla a las claras es la intención, la concepción de esta Defensoría del Vecino, en que a la hora de hacer un balance sienta en la mesa a un representante de los vecinos, comunes y silvestres. No somos de ningún partido más allá de que un día votamos. Nos parece que esto es fundamental a tener en cuenta, sobre todo en estos momentos donde uno está apretado,
por la alta, a 200 años del Congreso de Abril apretado por esa alta definición ética de Artigas, de mi voluntad, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra voluntad. Hoy lo tenemos como una espada, parece más una utopía, que en realidad nos condiciona todo esto. En los últimos 50 años, por lo menos que yo tengo existencia lúcida, tengo más, nosotros estamos asistiendo, digamos, a un reflotar y poner en primera escena lo que fue realmente el pensamiento artiguista y tratando de llevarlo adelante. Y se avanza, se retrocede de distintas maneras, pero de una manera u otra, esa acción también ha generado una reacción, y es una sociedad como la que tenemos hoy, desde nuestro punto de vista, con un alto grado de impunidad. Impunidad, que quiero aclarar, no es solamente el tema de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, eso es una parte. Impunidad que es la que se da a diario entre todos nosotros, en que se cita el profesional, vení a las 8 y él aparece a las 9 y no rinde ni cuenta, que el carpintero dice, te entrego el mueble mañana y lo entrega la semana que viene y no rinde cuenta. Una impunidad que en realidad lo que hace es rebajar todas las relaciones nuestras, no crear, generar áreas oscuras y así imposibilitarnos la construcción de algo más profundo que esto. Nosotros pensamos, y lo hemos charlado mucho en nuestro consejo vecinal, que es necesario, y por eso es necesario apoyar la existencia de la Defensoría. Nosotros, y aclaro públicamente, hace 6 años votamos en contra de la creación del Consejo del Vecino, porque los consejos sentíamos que la parte de defensa de la ciudadanía nos correspondía a nosotros, y que con la presencia del defensor del vecino se nos quitaba y se nos dejaba de lado a la sociedad como tal. Hoy la apoyamos y votamos con las 2 manos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto no es solamente la defensa, digamos, de aquello que está hoy atrasado, lo que está en juego, sino que lo que está en juego también es la creación, recreación y corrección de las normas, formas, protocolos que había entre toda la sociedad para relacionarnos entre sí. Y voy a ir al más grosero de todo. Las mujeres que iban a la comisaría y denunciaban que habían sido violadas eran de nuevo ultrajadas porque era miserable el protocolo y yo quiero creer de que no había protocolo. Eso está lleno en nuestra sociedad de eso. El conjunto de lo que yo veo acá son miembros de aparatos políticos, y más allá o más acá viven la vida desde lo político. Nosotros la vivimos desde los ciudadanos y entonces nos chocamos con otros muros, no los muros que te estaban nombrando, con otros muros a diario que imposibilitan que nosotros nos desarrollemos. Entonces, venimos acá, a reafirmar, a decir que nos habíamos equivocado, a reafirmar la necesidad que tiene nuestro pueblo de que se reescriban y reestructuren todos los protocolos de relacionamiento, a dejar de criminalizar la protesta, porque la protesta en realidad lo que es un indicador de dónde tenemos los atrasos como sociedad y una forma de participar de quien no sabe cómo. Entonces, desde ese punto de vista, y no me quiero extender, nosotros venimos acá, le agradecemos al defensor del vecino y una última y pequeña reflexión, y es la siguiente. Las sociedades no son fuertes porque sus hombres sean hombres honorables, porque sus gobernantes sean honorables. Las sociedades son fuertes en tanto y cuanto todas las medidas de relacionamiento y de funcionamiento de la sociedad parta de la base de que los hombres tenemos debilidades y que a pesar de la debilidad de quien sea el gobernante en ese momento, igual el protocolo lo obligue, digamos, a transitar hacia un nuevo o hacia las bases de un nuevo contrato social más solidario, más participativo. Y así como decimos que es necesario la fortaleza de la sociedad, no está en los hombres, sino en los decretos y las normas que lo relacionan, decimos al mismo tiempo también que el papel de los hombres
es sumamente importante. Y en ese sentido, y los homenajes o los agradecimientos prefiero hacerlo en vida, no nos queda más que decirle a Fernando que muchas gracias por haber participado en este periodo, que recuerdo una frase cuando el primer momento nosotros fuimos a ver qué era esto de la Defensoría del Vecino y nos juntamos en un altillo sin sillas, sin ventana y con una lamparita de 40, y la charla que iba a ser de 10 minutos se transformó en 2 horas, que al final terminamos diciéndole, bueno, ¿qué esperaba de esto? O personalmente. Y dijo, bueno, mira, si nos va bien, si me va medianamente bien, puede ser que me prorroguen en el cargo. Y si me va muy bien, lo más probable es que si no lo termine o que si lo termine no me lo renueve. Fernando, muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias, señor concejal. Y ahora le damos la palabra al señor Fernando Rodríguez, defensor del vecino. Bueno, muy buenos días para todas y todos aquellos que no tuve la oportunidad de saludar personalmente al comienzo de este encuentro. Y la presentación de un informe anual para un defensor del pueblo puede ser un acto formal o puede tener el riesgo de que sea un acto formal. ¿Cómo se hace para que no sea así? Bueno, con la presencia de ustedes. Únicamente es posible que esto no sea formal, sino que sea real. Que sea real, decía Gloria y la intendenta, con una representación, diríamos, prácticamente de todas las expresiones de la sociedad uruguaya, con representantes de los distintos legislativos, tanto el legislativo nacional como el departamental, integrantes de los municipios, esa nueva y rica expresión de los municipios en Montevideo, representantes de la sociedad civil, de organizaciones sin fines de lucro, representantes de las empresas. Me decía Teresita, nosotros no solamente queremos exportar, sino cuidar lo que pasa dentro del país. Y por eso Teresita está acá. Tenemos también representantes de las iglesias, tenemos representantes de los partidos políticos, amigos y amigas, personas con las cuales compartimos la fe cristiana, que han estado acompañándonos estos 6 años también, como un elemento muy importante en nuestra vida, como un sostén muy importante para nuestra vida. El equipo de trabajo, sin el cual no es que no hubiéramos llegado a los 6 años, no hubiéramos llegado a los 6 meses, aunque los primeros 6 meses tuvimos muy poco equipo de trabajo. Pero bueno, lo fuimos conformando y nos vamos con una tremenda satisfacción de haber conformado un equipo de gente que está preparado para mucho más. Cada uno, claro. De la Intendencia de Montevideo. Eso me lo siguen cobrando. Y cada vez que me lo dicen me deja más contento todavía. Con algunos nos han recuperado, porque se nos ha dado que una compañera se presentó a un concurso y salió en primer lugar. Tal vez algo aportamos en estos 6 años a ese primer lugar de concurso de Laura Vinovar, que ahora está coordinando, haciendo una primera experiencia de coordinación en el municipio de. Y gracias, Laura, por todo el tiempo con nosotros y por estar acá. Y esto es muy importante, el hecho que a la presentación de un informe concurran ustedes, nuestro Consejo Consultivo, también que ha sido un valor muy importante, personas independientes con un tremendo compromiso en distintos ámbitos de la sociedad, que voluntariamente y con mucho compromiso han estado dispuestos a estar, a discutir con nosotros, a analizar, a criticarnos, a proponernos cosas, y también en momentos difíciles de la Defensoría del Vecino estuvieron dispuestos a salir a la luz pública y decir: aquí estamos y apoyamos la permanencia
de la Defensoría del Vecino, porque creemos, como también se dijo hace unos días en este mismo lugar, la Defensoría llegó para quedarse. También hay entre nosotros expresidentes de la Junta Departamental, Pablo, con quien compartimos también los primeros pasos. Me acuerdo cuando analizábamos los pases en comisión, Pablo Ferrer era el presidente de la comisión y ahí estuvimos en las primeras discusiones de cómo se hacía. Nadie sabía de cómo hacer esto, pero fuimos aprendiendo con la buena voluntad de aquellas personas, hombres y mujeres, que se comprometieron con la Defensoría del Vecino, que apostaron a que era una institución que iba a aportar a la democratización de las políticas públicas. Y en ese camino se fueron sumando muchos. Y falta que se sumen otros, porque todavía escuchamos algunas voces que no las hemos podido convencer de que esto es una institución de defensa de derechos humanos. Tenemos el desafío de convencer también esas voces. No puede quedar un solo ciudadano, ciudadana, que dude de que la Defensoría del Pueblo de Montevideo está al servicio de los vecinos. No para no criticarla, sí para apoyarla y para pretender y hacer lo que sea necesario para tener más defensoría. Nosotros traemos en el informe anual, en las primeras páginas, las palabras de un defensor del pueblo que tuvimos la bendición de conocerlo personalmente. Al embajador de España posiblemente lo haya conocido personalmente, a don Enrique Mújica, defensor del pueblo de España por algo así como 11 o 12 años. Le visitamos en más de una oportunidad, en su oficina nos recibió, en su hermosísima oficina en Madrid, y una de las tantas cosas sabias que dijo este veterano, dijo: la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y está dicho por un defensor del pueblo, al que le llegan los problemas a la democracia e intenta resolverlo con más democracia, profundizando la democracia, pero fundamentalmente haciendo ver los problemas, dándole visibilidad. Claro, en esto de la visibilidad incomprendida de los problemas, y frente a aquellos que todavía no comprenden el lugar de una Defensoría del Pueblo, nosotros, por ejemplo, hemos recibido la crítica de tener sobreexposición. Tal vez sea que hemos sobreexpuesto los problemas que tienen los vecinos de Montevideo. Quiero agradecer a toda la mesa. Creo que en el futuro de la Defensoría, lo que acabamos de escuchar de los 4 representantes de las distintas organizaciones en la mesa es muy importante. Creo que lo que se dijo es algo así como fundante para el próximo periodo de la Defensoría a cargo de un nuevo defensor o una nueva defensora. Lo que dijo Héctor, ese proceso riquísimo que vivieron los concejales vecinales. Recuerdo en un momento que llegué a la Defensoría después de una recorrida fuerte por los consejos vecinales, y los compañeros y las compañeras preguntaron: ¿y cómo te fue? Y digo, bueno, logramos el consenso absoluto, está todo el mundo en contra. Ese era el escenario de partida. Teníamos muchas contras, muchas contras. Hace unos días conversaba con algunos integrantes de los consejos vecinales, intentando por qué se habían posicionado en contra de una figura que no existía, que no había información. Había un miedo infundado. Y nosotros dijimos, bueno, ese miedo nos animamos a trabajar con él, para transformarlo en confianza, pero no desde el discurso de decir que vamos a hacer bárbaras las cosas, no, desde el hacer concreto, desde el hacer concreto. También dimos esta respuesta en algún momento que se dudaba si íbamos a ser independientes. Y se nos decía si íbamos a defender al intendente o al vecino. Y dijimos, bueno, te puedo decir un discurso bonito, pero te voy a demostrar y les voy a demostrar que vamos a defender a los vecinos, independientemente de cuánto tengamos que criticar a la administración y cuánto tengamos que exponer los problemas de la administración. Y creo que ese fue el camino que intentamos, hicimos el esfuerzo de trazar. Y así llegamos a estos
6 años de trabajo. Uno de los elementos, no sé si esto, sí, me va a responder, perfecto. Uno de los elementos que nos podemos mostrar, digamos, en estos 6 años es una construcción de una institución. Recuerdo que al principio con la Junta Departamental discutíamos si podíamos llamarla la institución Defensoría del Vecino. Y algunos integrantes de la Junta decían, no podés llamarle Defensoría, es Defensor, porque el decreto dice que la institución se llama Defensor del Vecino. Yo decía, pero de alguna manera, para generar la institucionalidad, el término Defensoría del Vecino es mucho más claro, porque defensor, bueno, sí, es el cargo del titular de la Defensoría. Pero no nos gustaba que la institución se llamara el defensor. Nos parecía muy unipersonal, muy anglosajón o muy escandinavo, digamos, ¿no? Un defensor que, sí, bueno, sí, hay un titular que es el responsable, hay un equipo de trabajo, hay asesores, hay articulaciones con la sociedad civil, por lo tanto esto tiene que ser una institución y que en su nombre, de alguna manera, se reflejen los componentes institucionales. Y no sé si nos pusimos de acuerdo, pero nosotros en la página web pusimos Defensoría del Vecino. Y nadie dijo no. Por lo tanto, ese primer examen más o menos lo salvamos con nota. Y hoy por hoy se habla mucho más de la Defensoría del Vecino que del Defensor del Vecino. Cuando se refiere al Defensor del Vecino, está claro que se refiere solamente al titular de la Defensoría. Eso nos animó a dar un pasito más y a proponer, en la posible reforma del decreto, que esta institución se llame Defensoría del Pueblo de Montevideo. Y el titular se llame la Defensora del Pueblo de Montevideo o el Defensor del Pueblo de Montevideo, según en quien recaiga la elección del nuevo o la nueva titular. Creo que eso es un buen paso, que no son más que símbolo, no son más que signo, pero son importantes a la hora de transmitir la imagen frente a la ciudadanía. Hemos construido estrategias institucionales justamente por eso, estrategias que tienen que ver con la institución, estrategias que deberían quedarse y modificarse en la próxima gestión. El nuevo defensor o defensora traerá su impronta personal y está bien que así sea, pero lo que estamos intentando es plantar políticas institucionales de la Defensoría del Pueblo de Montevideo para que se profundicen, para que se continúen, pero que permanezcan, que los vecinos y las vecinas de Montevideo sepan cuál es su Defensoría del Pueblo. Algunas de las miradas que hemos construido en relación a los lineamientos institucionales o a las políticas institucionales o a la visión estratégica de esta Defensoría pasa por una visión transdisciplinaria que fundamentalmente lo que hace es, frente a la complejidad de la realidad de la vida cotidiana, frente a la complejidad que resulta de un ciudadano afectado en sus derechos, no es posible abordar esto solamente de lo jurídico, de lo social, de lo pedagógico, sino que una visión defensorial, de alguna manera, requiere una visión integral o una nueva disciplina que emerja de la conjunción de todas las disciplinas. Esto no lo estamos inventando, esto lo trabaja y lo trabajó hace muchos años un economista y chileno, Manfred Magnif, que justamente se basaba en esto. La complejidad de la realidad social no es abordable desde una sola disciplina, tampoco es abordable desde la multidisciplinariedad, de la sumatoria de muchas disciplinas. Es preciso crear una nueva disciplina enriquecida por todas para que podamos abordar con mayor cercanía la complejidad de la realidad social que hoy se nos presenta. Entonces, la visión transdisciplinaria, lo que nosotros llamamos una visión defensorial, está en esa construcción. Es necesario para un defensor del pueblo construir una autoridad técnica e independiente, una autoridad ética basada en la defensa no neutral, no es ser neutral, es estar siempre a favor del vecino que está afectado en sus derechos y siempre a favor de revertir lo más rápido posible
la situación de vulneración, porque el tiempo de esa vulneración también cierra un circuito de alta vulneración o alta afectación de ese derecho. No es solamente reconocer que el vecino está afectado y que en algún momento tenemos que resolverle su situación. El tiempo que pasa para resolver esa situación es la profundización de la afectación del derecho de ese vecino. Entonces, esa autoridad técnica moral centrada en el vecino. La cooperación y la coordinación interinstitucional. No quisimos nunca hacer las cosas solos. No es posible, no es inteligente. Quisimos hacer las cosas con otros, con la sociedad civil, con las empresas, con los distintos organismos del Estado, con los distintos directores de departamento y división de la Intendencia, con la Junta Departamental, con el Parlamento Nacional, con el Ministerio, en fin. Cuando encontramos una situación de afectación de derechos, salimos a ver quiénes pueden aportar a revertir esa situación. Y yo creo que las competencias del defensor del vecino, aquellas que están situadas en la promoción de derechos y la protección de derechos, no tienen fronteras institucionales. Sería muy pobre para nosotros exigirle solo a la Intendencia de Montevideo la resolución de temas complejos en el Departamento de Montevideo. Hay responsabilidades como Estado global, como Estado nacional, y ahí recurrimos, y la verdad, tenemos una alta satisfacción de las respuestas que nos dieron y que nos dan y que nos están dando a nivel del Gobierno Nacional en los distintos ministerios. No solamente las autoridades políticas, sino fundamentalmente las autoridades técnicas, equipos técnicos que se han conformado, el tema de ferias vecinales, el tema síndrome de Diógenes, el tema viviendas abandonadas y ocupadas, equipos que se reúnen a trabajar semanalmente y a resolver los problemas de la gente. ¿Dónde van a ser realojados? ¿De qué manera se le acompaña? ¿A qué centro educativo están yendo sus niños? ¿O si no están yendo? ¿Qué pasa con la salud de esa gente? La convocatoria a preocuparnos y ocuparnos de la situación de cada una de las personas que viven en situación de pobreza, de discriminación, de desarraigo, y que están de alguna manera mucho más vistos a veces como delincuentes porque ocuparon irregularmente una vivienda que como personas afectadas en el derecho de acceso a una vivienda decorosa, como lo garantiza la Constitución de la República. Sí, son ocupantes ilegales, por supuesto que lo son. Materialmente cometieron, digamos, el acto irregular de ocupar una vivienda o una propiedad privada, pero lo hicieron para satisfacer un derecho que el Estado no pudo darle solución. Por lo tanto, la protección a ese vecino también tenemos que dársela. Por supuesto, también proteger a los vecinos del entorno de esa finca ocupada que también se ven afectados por insalubridad, porque el saneamiento de esa vivienda no funciona, porque también esas viviendas son ocupadas por delincuentes. Sí, también hay delincuentes en esas viviendas. Y también las redes delictivas utilizan para vender pasta base, o para esconder cosas robadas, o para salir al acecho de los transeúntes que pasan por frente a esa vivienda. Por supuesto que también son focos de mayor vulneración y utilización por las redes delictivas. Por lo tanto, también tenemos al Ministerio del Interior con el cual coordinamos estas acciones. El defensor del vecino tiene, digamos, cotidianamente muchísimas situaciones que traen los vecinos. En algunos casos, el accionar de la Defensoría del Vecino se transforma en un acto institucional que nosotros decimos es el acto institucional de mayor autoridad, formal. El de mayor autoridad es todo lo que dijimos antes, la coordinación, el convencimiento, el persuadir a un director de que tome una decisión en el sentido de la protección de los derechos, pero hay un acto formal que es la recomendación, que se traduce en una recomendación. Es un escrito, un formato formal, que argumenta de por qué presentamos esa recomendación y al final dice el defensor del vecino resuelve recomendar tal y cual cosa. Es el porcentaje menor de situaciones que llegamos a este extremo. Cuando nosotros hacemos una recomendación a un director es casi que un rezongo, porque ahí es porque hemos intentado por distintos medios tener una respuesta y no la tenemos. Por lo tanto, tenemos que poner en un escrito de que esa situación permanece siendo de afectación de derecho y recomendamos formalmente que se revierta esa situación y se restituya ese derecho afectado.
Esa recomendación tiene un protocolo acordado con la Intendencia. Ese protocolo hoy nos dice que el director tiene 30 días para darnos una respuesta. Si en 30 días o en un plazo superior acordado explícitamente, no por la vía de los hechos, sino porque el director llama al defensor y dice: Fernando, yo no puedo en 30 días darte una respuesta. ¿En cuánto tiempo? En 60, perfecto, 60 días. Tomamos ese nuevo plazo por la actitud responsable de ese director de llamar y decir que los plazos no le daban. Si en los 60 días, con alguna flexibilidad, no tenemos una respuesta, hacemos lo que se llama la reiteración de la recomendación al jerarca inmediato superior. Si la recomendación inicial va a un director de división, se lo hacemos al director de departamento. Si no a la intendenta y si no a la junta departamental. Y ese es un aspecto bien importante. En el mes de noviembre tuvimos una reunión con la intendenta a partir de una fuerte preocupación que teníamos de algún nivel de no respuesta de esas recomendaciones. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Yo creo que me he olvidado de pasar unas cuantas. ¡Ay, no! Estamos ahí. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a nuestras recomendaciones? A un número aproximado a 130 recomendaciones, aquellas cosas que son instrumentales, aquellas cosas que son estructurales, que son cambios importantes en la administración que proponemos para resarcir y revertir situaciones de vulneración. Bueno, nos dice que en un 46% de esas recomendaciones tienen una respuesta afirmativa. Hicimos una recomendación en tiempo y forma. El director responsable dijo: tiene razón el defensor del vecino, cambiemos esta práctica por esta otra que nos propone el defensor del vecino, en un 46%. Yo no lo tengo en color acá, si me ayudan, en un 18,42%, ¿sí?, son negativas. ¿Qué quiere decir estas recomendaciones? Que el director se ocupó en analizar la recomendación y por distintas motivaciones nos responde que no puede acceder o que no accede a la recomendación que le hacemos. Rescatamos de acá una actitud responsable del director de estudiar la recomendación. No pretendemos que el 100% de nuestra recomendación sean positivas, en todo caso es nuestro deseo, pero somos conscientes que puede haber una argumentación que nos diga: en este momento no puedo satisfacer esta recomendación. Hay una actitud responsable, hay una respuesta, hay un devolver una actitud. Un 13,16% está en gestión. Quiere decir que al 31 de diciembre, cuando cerramos las estadísticas, tenemos el dato de que este 13% están siendo estudiadas por los directores. Escenario de preocupación, 22% sin respuesta. Que pasaron todos los tiempos, no hubo una actitud de renegociar los tiempos, silencio administrativo absoluto, por lo tanto, consolidación de la situación de afectación de derechos. Este es el escenario de mayor preocupación. No debería haber ninguna recomendación del defensor del vecino que no tuviera alguna respuesta. Esto de alguna manera implica una descalificación al rol de la Defensoría del Vecino. Implica un mensaje distinto al que ha transmitido la Intendenta de Montevideo de que al defensor del vecino se le debe dar respuesta. Es un escenario de preocupación. Esto tiene que bajar fundamentalmente en los próximos tiempos. Este porcentaje de no respuesta es alto y es preocupante y tenemos, señora Intendenta, que trabajar en este escenario para achicar este porcentaje de no respuesta. Conclusiones, resultados. Una de las situaciones que consideramos que más resultado nos ha dado y que consolidan de alguna manera una política institucional tiene que estar vinculado al rol de la articulación, estar vinculado a cuando convocamos a otros actores a sumarnos a la responsabilidad de revertir los derechos vulnerados, de resarcir, de cambiar las prácticas de la administración que generan vulneración de derechos. Ese ha sido como el gran diferenciador, de hecho ha sido destacado por distintos actores, esta cuestión de la capacidad de convocar. El defensor del pueblo tiene esa libertad.
Cuando convoca, nadie le atribuye otras intenciones que no sea el hacer concreto. A veces otros actores vinculados a la política convocan y enseguida se le adjudica una motivación política partidaria, política electoral. Al defensor del vecino no, cuando convoca hemos instalado la idea de que convoca para hacer. No convoca para discutir y perder el tiempo, sino para hacer en el hecho concreto. Y eso me parece que ha sido un diferenciador importante que hay que fortalecerlo, que es un camino que el Estado inclusive ha demostrado que se siente cómodo siendo convocado por el defensor del vecino, tal vez más cómodo de que si lo convocara algún otro actor. Hasta más cómodo inclusive cuando lo convoca la sociedad civil. Y esto tal vez constituye un problema que hay que resolver. Pero hemos visto actores del Estado cómodos discutiendo contaminación acústica, síndrome de Diógenes, vivienda, fincas abandonadas, ferias vecinales, en fin, los distintos temas que hemos aplicado la metodología de la convocatoria a diversidad de actores, incluyendo la Universidad de la República, incluyendo universidades privadas, todas juntas en el hacer concreto. Eso ha sido un diferencial que me parece que es bueno destacar. La articulación con los consejos vecinales, un poco lo que pensábamos al principio de las palabras de Héctor, para nosotros es un actor fundamental. Y lo hemos dicho siempre, esto no tiene un carácter de políticamente correcto, es un actor fundamental. Hasta el punto que nosotros, antes de irnos o en los últimos tiempos de nuestra gestión, queremos ofrecer a los consejos vecinales una herramienta de fortalecimiento por el lado de capacitarse y capacitarnos en el tema de la mediación social y la mediación comunitaria. Lo hemos hablado con algunos concejales, con algunos consejos, la idea ha caído muy bien, tenemos que también convocar a la Intendencia, a distintos actores, pero en esta primer diagnóstico de consulta, ¿qué les parecería a los consejos vecinales formarnos en mediación social? La respuesta ha sido muy positiva, muy entusiasta. Así que es muy probable que uno de nuestros últimos productos de trabajo directo con el Consejo Vecinal sea una formación en mediación social. No lo inventamos, esto surge de la investigación que hicimos con 6 consejos vecinales durante un año, en el año 2011, que hay una publicación que está entre ustedes también, y que una de las cosas que se reclamaba fuertemente es el fortalecimiento del accionar, de las capacidades, de las características del Consejo Vecinal. Creemos que es un actor político en el sentido político de la identidad de la sociedad civil, porque a veces en Uruguay, por la fortaleza de los partidos políticos, parecería que solo se hace política desde los partidos políticos. Y yo creo que la sociedad civil tiene que prepararse, y entre ellos el Consejo Vecinal, prepararse a construir un rol político independiente de los partidos políticos y en complementariedad. No hay otra forma hoy de construir democracia que no sea articulando democracia representativa con democracia participativa, con democracia directa. Y en la promoción de la democracia directa y de la democracia participativa, en Montevideo los consejos vecinales son un actor clave, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que escuchar y que hay que incorporar lo que se escucha de los consejos vecinales. Hay que profundizar en ese camino. Quiero terminar con algunas cuestiones vinculadas a las propuestas. ¿Cuáles son las proyecciones que nosotros queremos dejar como orientaciones para la próxima gestión del defensor, de la Defensoría, ojalá de la Defensoría del Pueblo de Montevideo? Y me gustó, porque Gloria ya lo mencionó, de que era posible un cambio de nombre, quiere decir que vamos de alguna manera avanzando en la idea, y posiblemente dentro de pocos meses asuma el primero o la primer defensora del pueblo, defensor del pueblo de Montevideo. Entonces ya no seremos nosotros los primeros defensores, sino que habrá otros primeros con ese nuevo nombre que me parece que coincide bastante más con el espíritu que la propia Junta Departamental le dio al decreto 30.592. Funcionamiento interno del equipo, de la institución. Es necesario fortalecerlo. Hoy la demanda
que tiene el equipo, la demanda de los vecinos hacia la institución, hace que no sea posible atenderlo en tiempo y forma con la calidad de atención que habíamos logrado en otros tiempos. Esta cuestión de incertidumbre de cuándo es el final real del mandato de Fernando Rodríguez ha hecho que algunos compañeros, inevitablemente, y situación que acompañamos, hayan procurado concursar, hayan procurado tener una estabilidad laboral para sortear, digamos, el escenario de arena movediza que podemos estar teniendo en estos momentos. Por lo tanto, hemos perdido funcionarios. Nosotros no estamos en condiciones hoy de pedir sustituir esos funcionarios en pase en comisión, porque el pase en comisión viene estrictamente ligado a los tiempos de la persona o del jerarca que pide el pase en comisión. Si yo pido un pase en comisión, lo primero que me pregunta la persona es ¿por cuánto tiempo? Y por algún tiempo. Entonces no es una respuesta seria como para darle a un funcionario que le pedimos que se integre a la Defensoría del Vecino. Necesitamos, la Defensoría del Vecino necesita personal, necesita reforzar el equipo. Es probable que necesitemos un nuevo marco jurídico. Insistimos, el marco jurídico que le da el decreto 30.592 es un buen marco jurídico, pero necesita algunos ajustes. Por ejemplo, no habla de los municipios, como lo traía Gloria, sino que sigue hablando de las juntas locales, por lo tanto, es necesario modificar. Y es necesario ver si desde el decreto se le puede dotar de mayor autonomía, fundamentalmente desde el punto de vista presupuestal. La Defensoría del Vecino cuenta exactamente con los mismos recursos de su propio presupuesto que se definió en el año 2005-2006, con una actualización obviamente por el IPC anual, pero tiene los mismos recursos. Hemos podido hacer gran parte de nuestra gestión con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación. No estamos pagando este hermoso lugar porque bondadosamente la Agencia Española, además de financiarnos y estar iniciando el 4º año de financiamiento, en un financiamiento que es bastante similar al financiamiento de la Junta. Quiere decir que nosotros podríamos haber hecho solamente la mitad de lo que hicimos si no fuera por el aporte de la cooperación española, pero sentimos que ese aporte que tenemos hoy de la cooperación española, un porcentaje importante, debe ser asumido por el presupuesto propio de la Defensoría. La Defensoría del Vecino de Montevideo le cuesta a los vecinos, al 100% de los vecinos, 3 pesos por año. 3 pesos por año a cada vecino. Si le costara 6 pesos, no desacomodaría la economía de ninguna familia, probablemente. Y la Defensoría tendría el doble de recursos de los que hoy tiene. En esto hay que trabajar, y aprovecho también la oportunidad, por supuesto, de que hay ediles y edilas de la Junta Departamental, para que dentro de la rediscusión de la próxima gestión, el próximo Defensor del Pueblo de Montevideo cuente con los recursos, que sigamos contando también con la cooperación internacional para el desarrollo, para la investigación, pero que no tengamos que financiar aspectos sustanciales de la Defensoría del Vecino con cooperación internacional. Quiero terminar simplemente con algunos reconocimientos. En principio, reiterar el reconocimiento al equipo de trabajo en estos 6 años. En realidad pasó mucha gente por el equipo. Tenemos algunos estudiantes que estuvieron por 1 año y medio, 2 años, que los recordamos fuertemente, otros que se quedaron. Todo el equipo técnico, fundamental para desarrollar la tarea, para el contacto con los vecinos, para el contacto con la Intendencia. Realmente hemos conformado un equipo de trabajo en el cual nos sentimos con mucho gusto al trabajar. Y capaz que tendrían que decirlo más los funcionarios que yo, pero yo sé que van a decir más o menos lo mismo y le van a agregar algunas críticas al Defensor del Vecino, que la hacen todos los días, y bienvenidas, y eso nos ha permitido modificar también algunas de las prácticas de cómo orientar y dirigir una institución. Un reconocimiento al Consejo Consultivo, decíamos al principio, personas de mucha valía, de mucho valor, de mucho reconocimiento social, que vienen del mundo de la empresa, del mundo de la iglesia, de la academia, de las organizaciones sociales, del periodismo, que se han brindado honorariamente con mucho compromiso a trabajar, a apoyarnos, a criticarnos, a ponernos sobre la mesa temas y poder, de alguna manera, sin ser un organismo vinculante con nuestras decisiones, sí nos han ayudado a trabajar. Un reconocimiento a todos aquellos actores de la escena de lo político que han entendido que la Defensoría del Vecino es un actor democratizador, aquellos que lo han entendido y que se la han jugado y que han expresado
abiertamente, que trabajan con la Defensoría del Vecino, que cada vez que tienen una oportunidad pública de hacerlo, lo hacen desde el convencimiento. Anoche escuchaba una nota en televisión del alcalde Carlos Varela que decía que estaban trabajando con la Defensoría del Vecino el tema de las viviendas ocupadas. Actitudes como las de Carlos y la de otros alcaldes y alcaldesas nos han ayudado también a transmitir un mensaje a la ciudadanía de que no nos peleamos con la administración, que sí la criticamos y sí colaboramos y sí queremos cambio, pero que podemos sentarnos en una mesa a analizar juntos el mejor camino para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Ediles y edilas de la Junta Departamental, fundamentalmente a aquellos que rápidamente se convencieron de esta figura. También le agradecemos a aquellos que aún no están convencidos, porque nos han de alguna manera exigido en nuestras argumentaciones, nos han exigido a ser más claros en nuestras argumentaciones. Y tenemos la fe y la esperanza de que aquellos que hoy no están de acuerdo, estén de acuerdo o no estén. Muchas gracias. Bueno, antes de dar cierre a la actividad, queremos abrir la oportunidad para que puedan haber comentarios de integrantes de la mesa y también de integrantes del público, luego de lo cual los invitamos a todas y a todos a compartir un brindis en el tercer piso de este edificio. Pero bueno, creo que la intervención de Fernando deja mucho para pensar y quizás algunos de los que están acá quieren hacer algún comentario. Bueno, Mariana González, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Desde la institución creo que corresponde, porque también hace parte del relacionamiento institucional que ha tenido la Defensoría del Vecino, reconocer la labor de la Defensoría y el apoyo que dio en el inicio a esta institución, que aparecíamos por allí en la foto. Fue de los primeros lugares que fuimos a visitar para que nos dijeran, bueno, cómo era que funcionaba, cómo se hacía esto en el caso de Fernando, la Defensoría del Vecino, para nosotros era a nivel nacional y bueno, realmente nos transmitió una experiencia que nos fue de muchísima valía. Y que además ha sido de una presencia de acompañamiento en este primer año de la institución que valoramos muchísimo y que desearíamos realmente mucho que, así como existe en la Defensoría del Vecino o quizás la futura Defensoría del Pueblo de Montevideo, que estas figuras estuvieran en todo el territorio, en todos los departamentos del país, para fortalecer el ejercicio de derechos de la ciudadanía. Creemos que es un instrumento y una institución clave. Así que bueno, reconocimiento a la institución y el reconocimiento a la figura de Fernando también desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, ahí. Buenos días, Roberto Gossi, de la Coordinación de Montevideo Como Vamos y de la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Yo quería destacar muy especialmente la actitud y la constante integración de la Defensoría del Vecino a todos los movimientos sociales y muy especialmente en Montevideo Como Vamos, de la que fue fundador. O sea que además de lo que incluye este informe, de la actividad que ha realizado en este tiempo la Defensoría, yo creo que ha sido un factor fundamental en la institucionalidad democrática y en la profundización de un proceso de integración entre la administración y la sociedad civil. Estimamos que este proceso debe seguir profundizándose. Hace unos días, el día 15 de mayo, tuvimos acá en esta misma sala un encuentro auspiciado por ANOM, por la Asociación de ONG y por Montevideo Como Vamos, donde se trató junto con los representantes de los partidos políticos con representación en la Junta
el tema de la Defensoría como factor de democratización, y se coincidió de que es un factor importantísimo a profundizar. Y en esto la sociedad civil, yo creo que tenemos que estrechar el vínculo con esta institucionalidad, darle más y mejor base para que pueda desarrollarse este proceso. En ese sentido, está circulando una carta de principios que estamos invitando a suscribir para que todos aquellos que compartan esos principios podamos estar un poco acompañando el proceso que se está haciendo desde la Junta Departamental en esta nueva etapa que se inicia con la Defensoría del Vecino. Y quería, reconocer esta labor del defensor, en este caso de Fernando y de todo su equipo, y decir que no solamente está el aporte de lo que ha hecho en forma concreta y que está enumerado en este informe, sino que está el haber intangible de haber creado estos lazos y este puente entre la sociedad civil y la institucionalidad democrática de la administración municipal, departamental en este caso. Es eso lo que quería comentar. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.